Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Quispe, ¿no? Continuando con la sesión de clases, ¿no? El día de hoy haremos la sesión número 2, ¿no? Correspondiente al tema, ¿no? Al tema de materia, conceptos y propiedades generales, ¿correcto? Veremos lo que son las clases de materia, ¿no? Tanto materia condensada como materia dispersa, ¿no? Además de sus propiedades generales, ¿no? Eh, Luego de ello pasaremos, ¿no? A resolver juntos, ¿no? Lo que es los ejercicios, ¿no? De clase, ¿no? Y posteriormente se les dejará una tarea, ¿no? La tarea domiciliaria obviamente, de su material de estudio, ¿no? Y se le dará a conocer al final, ¿no? De esta clase, ¿no? A ver, empecemos ahora entonces la clase. Eh, a ver, vamos a empezar por acá. Decimos, a ver, por acá. ¿Qué viene a ser materia? ¿Qué entiendes por materia? ¿No? Materia. Materia en sí es todo lo que ocupa, ¿no? Un lugar en el espacio, ¿correcto? Que puede ser percibido mediante los sentidos, tanto el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? ¿No? Y está en constante transformación la materia, ¿no? Puede ser condensada y puede ser dispersada, ¿no? ¿Correcto? Existen básicamente dos clases de materia, condensada y dispersada, tal como lo ven ustedes en la parte teórica, ¿no? En su material de estudio. Materia condensada. ¿Qué es la materia condensada? ¿Qué es la materia condensada? A ver, vamos a ver qué es la materia condensada. Cuando nosotros hablamos de la materia condensada, estamos hablando que es aquella que se caracteriza por tener un volumen, tal como usted lo observa acá, un volumen y una masa, ¿correcto? Se caracteriza por tener un volumen y una masa. Ejemplo, por ejemplo, el cuaderno que tú desarrollas tus clases presenciales, normalmente, o que desarrollabas, el cuaderno de clases, eso viene a ser una materia condensada. Las frutas, el árbol, la pizarra de clases, el agua, el aire, la roca, todo eso viene a ser que una materia condensada. Por ejemplo, el perro, el gato, la mariposa, ¿no? Todos son materias condensadas. ¿Por qué? Porque tienen una masa y tienen un volumen, ¿correcto? Hablemos de las propiedades de la materia condensada, ¿ya? Eh, Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? La materia condensada son características inherentes a la materia, ¿no? Las propiedades de la materia condensada son características inherentes a la materia, dice, ¿no? Se clasifican en propiedades generales y propiedades específicas, pero en sí nosotros nos a, vamos a analizar principalmente, ¿no? En esta sesión sobre lo que es la propiedad general de la materia, ¿no? Sobre todo de la materia condensada. A ver, veamos lo que es la propiedad general de la materia. Obviamente la materia condensada, ¿no? Dice así, son aquellas que están presentes en todo tipo de materia, ¿no? Son aquellas que están presentes en todo tipo de materia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la masa, el peso, ¿no? Está presente en una materia, ¿no? La masa, el peso, el volumen, la inercia, la impenetrabilidad, la gravedad, la divisibilidad, la porosidad, ¿no? Todo este tipo de propiedades están inherentes a la materia. Y esa se le llama propiedades generales de la materia condensada. Analicemos una por una, más o menos, para tener una idea más general, ¿no? Veamos la materia. Veamos lo que es la masa, que es una de las primeras propiedades generales de la materia condensada. La masa. La masa dice que es la cantidad de materia que presenta un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Un niño en una balanza. Ese puede ser un ejemplo, tal como ustedes tienen en su material. Un niño en una balanza. ¿Por qué? Porque la masa proviene de qué? De la medición de ese cuerpo, ¿no? ¿A través de qué se mide? Obviamente del peso, ¿no? Lo que pesa, por ejemplo. Obviamente, ¿no? Entonces, la masa, ¿qué es? Es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. Ejemplo, un niño en la balanza, ¿no? ¿Qué más? Un pedazo de piedra, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Y así, ¿no? O sea, algo que contenga un peso específico, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente. Veamos el siguiente, el peso. ¿Qué es el peso? El peso dice que es una fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos. Ejemplo, ¿cuál dice que es? ¿Qué ejemplo dice que es? La pelota cayendo, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no tuviéramos un peso específico, estaríamos, digamos, como los astronautas, ¿no? Estaríamos un poco flotando, un poco, ¿no? Pero como hay una fuerza que nos atrae, obviamente, a los cuerpos que somos nosotros hacia la Tierra, obviamente es por eso que nosotros tenemos un peso, ¿correcto? Ejemplo, ¿cuál es? Una pelota cayendo, por ejemplo, lanzas una piedra, ¿no? Por ejemplo, lanzas cualquier tipo de objeto hacia arriba y verás que
obviamente que hay una fuerza que la Tierra atrae al cuerpo, obviamente, ¿no? ¿No? Y eso quiere decir básicamente la propiedad general del peso, ¿ya? Pasamos a la siguiente propiedad general. A ver, la siguiente propiedad general es, obviamente, el volumen, ¿no? Veamos lo que es el volumen. Dice así, el volumen es el espacio o lugar, es el espacio o lugar que ocupa un cuerpo, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una botella de agua, ¿no? O mi botella de gaseosa, tienes ahí tu botella de gaseosa, tú te darás cuenta que el líquido o la gaseosa que está dentro de la botella ocupa un lugar dentro de la botella, ¿no? Ocupa un lugar. Entonces, al ocupar un lugar, ese cuerpo, ¿no? ¿No? Dentro de ese espacio, obviamente, ¿qué se le llama eso? Se le llama el volumen. ¿El volumen de qué? Obviamente, el líquido con respecto a la botella, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué cosa es el volumen? El volumen es el espacio o lugar que ocupa un cuerpo, ¿correcto? Ejemplo, la botella de aceite, la botella de gaseosa, la botella de agua mineral, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido ocupa un lugar, ¿no? ¿Dentro de qué? Dentro de la botella. ¿La botella qué es? Obviamente, es un espacio que, obviamente, que está dentro de qué? Dentro del líquido, ¿no? No, perdón, la botella es, digamos, la botella viene a ser qué? El espacio, ¿no? Dentro de, ¿que ocupa qué? Que ocupa el líquido dentro de qué? Dentro, obviamente, de esa botella, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Quién viene a ser, obviamente, eh, quién viene dado por el volumen? Obviamente el líquido, porque el líquido está dentro de qué? Dentro del espacio de qué? De la botella, ¿no? Ahí está. Pasamos a la siguiente. A ver. Pasamos a la siguiente propiedad general de la materia, porosidad. A ver, la porosidad. La porosidad dice que la materia presenta espacios vacíos llamados poros, ¿correcto? La materia presenta espacios vacíos llamados poros. Ejemplo, tú te has dado cuenta, acá dice el ejemplo, los poros de la piel, pero tú te has dado cuenta que, por ejemplo, cuando eliminas el sudor o la toxicidad de tu cuerpo, o exudas, ¿no? Normalmente te das cuenta que los líquidos caen que a través de tus poros, ¿no? ¿No? A través de qué? De unos poros que tiene obviamente la piel, o sea, son espacios vacíos, ¿no? A eso se le llama la propiedad general de la porosidad, ¿no? Que viene a ser que la materia presenta espacios vacíos llamados poros. Tú por ser materia presentas ¿qué? Espacios vacíos llamados poros, o sea, como pequeños ¿qué? Como pequeños huequitos, ¿no? Como pequeños espacios vacíos, ¿ya? Ejemplo, ¿cuál es? Como vuelvo a decir, poros de la piel, ¿no? Listo. Pasamos a la siguiente, a las siguientes propiedades generales, ¿correcto? Pasamos a las siguientes propiedades generales. A ver, las siguientes propiedades generales. Ya, a ver, continuando la parte teórica, decimos inercia. A ver, ¿qué es la inercia, correcto? Vamos a ver qué es la inercia. La inercia. A ver, la inercia dice que es la tendencia a permanecer en reposo o en movimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, por ejemplo, es un niño en bicicleta. Por ejemplo, ¿no? Quiere decir es como una resistencia al movimiento. O sea, toda materia tiene resistencia al movimiento, ¿no? Dado que hay algo que lo altera el movimiento o hace que directamente no continúe su recorrido, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en tu bicicleta y te tropezaste con una piedra, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te das cuenta que hay una resistencia a tu movimiento. ¿Por qué? Porque hubo una alteración por algo. Entonces la materia también de por sí tiene una propiedad, que es la propiedad de inercia, ¿no? Que es la resistencia al movimiento. Otro ejemplo, ¿cuál es? Si estás como pasajero dentro de un micro y de repente el chofer del micro frenó intempestivamente, frenó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Directamente tu movimiento, digamos que se alteró, ¿correcto? El movimiento que tuviste dentro del micro. Entonces se presentó que una propiedad de, ¿qué? De la inercia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tú no permaneciste en movimiento, sino permaneciste, ¿qué? Tendiste, ¿qué? A no permanecer o a permanecer en reposo, tendiste a permanecer en reposo, ¿correcto? Por lo tanto, la inercia, ¿qué es? Es la resistencia al paso del movimiento, ¿no? Es una propiedad de la materia, ¿no? O la tendencia a permanecer en reposo o en movimiento, ¿no? A ver, veamos el siguiente, divisibilidad. A ver, ¿qué es la divisibilidad? A ver, veamos por acá. Divisibilidad. Dice, propiedad por la cual los cuerpos se pueden dividir en porciones más pequeñas. Ya, a ver, veamos. Si tú, por ejemplo, en casa tienes, por ejemplo, una botella de plástico, ¿no? De repente tomaste todo tu gaseosa, ¿no?
o todo mineral, y te quedó la botella de plástico. De ahí dijiste, quiero cortarlo en pedacitos esa botella de plástico. Entonces, ¿te quedan qué? Te quedan varios, con varias porciones pequeñas, ¿no? A esas porciones pequeñas se le llama la propiedad de la divisibilidad. ¿Por qué? Porque es una propiedad por lo cual los cuerpos se pueden dividir, ¿no? Se pueden dividir en porciones más pequeñas, ¿no? Ejemplo, ¿cuál es? Una botella en pedazos, ¿no? Lo que te expliqué. Siguiente propiedad general de la materia. A ver, veamos la impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? Veamos acá. Dos o más cuerpos, dicen, no pueden ocupar el mismo espacio. Dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por ejemplo, si yo tengo un vaso, ¿correcto? Y le añado, por ejemplo, el hielo. ¿Qué ocurrirá? O sea, dentro del vaso le añado obviamente un cubo de hielo. Lo que ocurrirá es que parte de ese hielo, ¿no? Se va a ir, ¿qué? Como en forma de un vapor, ¿no? Como forma de un vapor húmedo, un vapor helado, ¿no? ¿No? Que al final va a quedar, ¿qué? Va a quedar que, obviamente, dentro del vaso queda que una pequeña cantidad de agua, pero con el tiempo finalmente se evapora completamente y ya no hay casi nada de agua. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ese ejemplo? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Va a haber un momento en que dos cuerpos que se van a separar, ¿no? Ya sea en una semana, en 2 semanas, en un mes, pero va a haber un momento que no van a estar juntos, porque es una propiedad de la materia, que dos cuerpos no pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿correcto? Ejemplo, como está acá, el vaso con hielo, ¿ya? Veamos, eh, veamos para terminar la parte teórica, ¿qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? Porque lo estuvimos hablando, ¿no? Anteriormente, ¿qué es un cuerpo? ¿Un cuerpo qué es? Es un espacio limitado de materia, ¿correcto? Es un espacio limitado de materia que tiene una masa, ¿no? Que tiene una masa y un tamaño limitado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que un cuerpo debe tener principalmente una masa y tiene que tener un tamaño limitado, no puede ser ilimitado, tiene que tener un tamaño, una proporción limitada. Por ejemplo, ¿cuál es? La bicicleta. ¿Por qué? Porque la bicicleta tiene una masa, tiene un peso, ¿no? ¿No? La casa también tiene una masa, un peso. La persona también. Tú te mides en una balanza y tú pesas, ¿no? ¿Cuánto pesas? Depende, pesas 50 kilos, ¿no? Depende, pesas, no sé, 70 kilos y así, ¿no? Tienes un peso. La camioneta también, obviamente, tiene un tamaño limitado, ¿no? Y a su vez también tiene una masa, ¿no? El árbol, la bebida gaseosa también, ¿no? Y así. Bien, con esto hemos ya terminado la parte teórica y vamos a reforzarlo un poco con qué? Con algunos ejercicios para que se pueda un poco apreciar bien esta parte de la parte teórica, ¿no? A ver, vamos por acá. Vamos por acá a ver. Ya, por acá. A ver, decimos lo siguiente. Vamos a resolver lo que son problemas resueltos, lo que son tipo de eco, de acuerdo a su material de estudio, ¿no? Vamos a hacer eso. Tipo de eco. Dice acá lo siguiente. La pregunta número 1, ¿no? En lo que respecta a lo que son destrezas cognitivas, ¿no? Tipo de eco, ¿no? Número 1, propiedades generales. Las propiedades generales no nos sirven para distinguir un tipo de materia de otro, mientras las propiedades particulares son propias de cada tipo de materia, por lo que nos permiten identificarla. ¿Podrías deducir la sustancia que tiene un compañero de clases en la mano si te dice que su masa es de 100 gramos? ¿No? ¿Qué tipo de propiedad o cualidad está proporcionando? Ya. Veamos ahora la solución acerca de esta respuesta para que se den cuenta, ¿no? Dice, no se puede conocer la sustancia que posee en la mano del compañero. Claro, es cierto. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que te da como dato en la pregunta es simplemente que él tiene una sustancia de 100 gramos. Lo que te da simplemente es que la masa, nada más, ¿no? Por ello yo no puedo reconocer qué tipo de sustancia es, ¿correcto? Las propiedades que nos proporciona es la masa, excelente, es cierto, la masa nada más. Una propiedad general de la materia, que no nos sirve para identificar el tipo de materia, correcto. La masa no me da la posibilidad de identificar el tipo de materia. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? Su propiedad general, ¿cuál es? La masa. Pasamos a la pregunta número 2, ¿no? A la pregunta número 2, obviamente, de lo que son los problemas tipo de eco, ¿no? Destrezas cognitivas. Julio se va a la tienda a comprar arroz. Julio se va a la tienda a comprar arroz, ¿ya? A comprar arroz. Es necesario saber qué cantidad se desea.
Esta propiedad se puede medir en distintas balanzas, ¿no? ¿Qué propiedad se utiliza para cuantificar el arroz? ¿Y cuál es su unidad en el sistema internacional? Ajá, excelente, ¿eh? A ver, me dice que él va a una tienda a comprar arroz, ¿correcto? Y él quiere saber qué cantidad se desea. De hecho, es necesario saber qué cantidad se desea, ¿no? Esta propiedad se puede medir en distintas balanzas, ¿correcto? Yo dije anteriormente, recordemos un poco la parte teórica. Yo dije normalmente que había una propiedad mediante el cual tú podías medir ¿qué? La cantidad de materia de un cuerpo, ¿no? ¿A través de qué? Del peso, ¿no? ¿Cuál era esa propiedad general? Ya sé que lo estás ahí por ahí entendiendo. O por ahí ya lo estás pensando, ¿no? Lo estás pensando, ¿no? La, la masa, correcto, la masa. ¿Qué propiedad se utiliza para cuantificar el arroz y cuál es su unidad en el sistema internacional? Hasta ahí tenemos la propiedad. ¿Cuál sería la propiedad? La masa. Porque mediante la masa nosotros, ¿qué? Podemos, ¿no? Determinar la cantidad de materia, o sea, la cantidad de peso de ese cuerpo. ¿Correcto? Entonces, vayamos a la respuesta, a la resolución. La propiedad utilizada para cuantificar el arroz es la masa, ¿ves? Y en el sistema internacional, la masa tiene como unidad el kilogramo, claro. La unidad de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. Respuesta a la masa, correcto. Ya, ahora continuando un poquito más con los ejercicios, ¿no? A ver, vamos a continuar con los ejercicios un poco más. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Ya, reforzando la teoría un poco más. Dice, uno, a ver, dice por acá, perdón, reforzando la teoría, dice por acá, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la resolución? Yo lo expliqué al inicio de la clase, ¿no? Ya lo estás pensando, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La materia. ¿La materia qué es? Es todo aquel que ocupa un lugar en el espacio, ¿correcto? Dos, pregunta número 2 para reforzar la teoría, ¿no? Dice acá, la materia condensada, por acá, vamos a para que lo veas mejor, la materia condensada presenta masa, puntos suspensivos o un subrayado, ¿no? Y ahí dice, como característica general. La masa condensada presenta masa I como característica general. Ya, interesante, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la masa en sí, como característica general, la materia condensada, lo habíamos hablado anteriormente, la materia condensada, ¿no? Para que sea específicamente tal y cual como es, ¿qué debe tener como característica? Que tenga masa y tenga volumen. Entonces la respuesta que sería volumen. Veamos igual la respuesta de acá. Dice, todo tipo de materia presenta masa y volumen, correcto, como característica general. Pero obviamente estamos hablando de la materia condensada. Estamos hablando de la materia condensada. ¿Respuesta cuál sería? Volumen. A ver, pasemos a la siguiente. A ver, pregunta número 3. Dice, propiedad de conservar el reposo o movimiento. Allá. Vamos a ver esto. Propiedad de conservar el reposo o movimiento. Es una propiedad general de la materia, que lo vimos en la teoría, ¿no? ¿Cómo se llama? Inercia, la inercia. ¿Qué decimos que era la inercia? Era como la resistencia, ¿no? ¿No? Al movimiento del cuerpo, ¿no? Al movimiento del cuerpo, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Obviamente esto se daba bajo ¿qué? Bajo una propiedad general, que obviamente era ¿qué? La inercia, ¿no? Entonces la propiedad de conservar el reposo movimiento, que viene a ser la inercia. Veamos igualmente la resolución. ¿Qué nos indica? Es una propiedad general de la materia, es la inercia, la cual consiste en que un cuerpo, ¿no? Puede conservar el reposo o movimiento, a menos que una fuerza externa lo altere. Correcto. Entonces, es decir que ese cuerpo puede conservar el reposo o movimiento a menos que una fuerza lo altere, ¿no? Ya, entonces, ¿qué viene a ser la inercia? Ahora sí, pasemos a lo que son las preguntas de la clase, ¿no? Vamos a resolverlo todos juntos, ¿les parece? Vamos a resolverlo todos juntos. A ver,
Vamos a resolverlo todos juntos. A ver, empecemos. Me dice, a ver, vamos a empezar todos juntos. Me dice lo siguiente, a ver, dice, es una propiedad general de la materia. Es una propiedad general de la materia, me dice. A ver, nosotros dijimos varias propiedades generales de la materia, ¿no? Masa, por ejemplo, ¿no? Volumen, peso, ¿qué más dijimos, no? Porosidad, impenetrabilidad, ¿qué más dijimos? Por ejemplo, dijimos lo que es la inercia, ¿no? Y unas cuantas más que dijimos, ¿no? Ya, analicemos. Maleabilidad no está dentro de la propiedad general, ¿correcto? Ductibilidad tampoco está dentro de la propiedad general. Elasticidad tampoco. Poder oxidante tampoco. Ajá, este podría ser masa, ¿no? Claro, masa es una propiedad general. Por lo tanto, la respuesta ¿qué sería? Masa, ¿no? ¿La clave qué? La clave E, ¿ya? La clave E. Pasemos a la pregunta número 2. Me dice lo siguiente, en la pregunta número 2. A ver, ¿qué me dice en la pregunta número 2? Propiedad por la cual las partículas que constituyen los cuerpos están separadas por pequeños espacios vacíos. Propiedad, vamos a leerlo de nuevo. Propiedad por la cual las partículas que constituyen a los cuerpos están separadas por espacios vacíos. Ya. Vayamos a ese ejemplo que dijimos anteriormente de la piel de las personas o la piel de nosotros. Tenemos pequeños poros, ¿sí o no? ¿No? Tenemos pequeños poros. A esos poros normalmente se da, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una propiedad general que se llama la porosidad, que expliqué justamente en la parte teórica. ¿Y la porosidad qué es? Es cuando, obviamente, una materia, ¿no? Tiende a tener pequeños, ¿qué? Pequeños poros o espacios vacíos, ¿no? Y obviamente con una separación, ¿no? De pequeños espacios vacíos, ¿no? Como tal, como lo digo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Acá me dice propiedad por la cual las partículas constituyen a los cuerpos, ¿no? Están separadas por pequeños espacios vacíos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porosidad, correcto, porosidad. La clave es porosidad. Pasemos, pasemos a la siguiente pregunta. A ver. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya, hasta ahí tenemos que era, obviamente, masa, ¿no? Masa y porosidad, ¿no? Masa y porosidad. Correcto. A ver, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver, vayamos a la siguiente pregunta, la 3, ¿no? Ya, a ver. La siguiente pregunta, ¿no? Vayamos a la siguiente pregunta. Ya, me dice lo siguiente, 3. Propiedad por la cual los cuerpos pueden dividirse en porciones más pequeñas, ¿no? ¿Cuál sería acá la respuesta? Dice acá, propiedades por la cual los cuerpos pueden dividirse en porciones más pequeñas, ¿correcto? En porciones más pequeñas. En este caso, ¿cuál podría ser la clave o la respuesta? Dice. O sea, se pueden dividir en porciones más pequeñas, dice, ¿no? Masa, volumen, divisibilidad, maleabilidad o densidad. Recordando, si tú tenías una botella de plástico y tú lo cortabas, lo dividías ¿qué? En varias porciones pequeñas, ¿no? ¿Cuál era esa propiedad general de la materia que había explicado? Era la divisibilidad, correcto, la divisibilidad. Esa era la propiedad, ¿no? Esa era la propiedad en sí, ¿ya? La divisibilidad. Entonces lo marcamos, no hay problema. Ay, perdón, disculpen. Lo marcamos, divisibilidad, ¿no? Divisibilidad. A ver, divisibilidad. Acá está. Esta es la clave, la divisibilidad, ¿no? A ver, continuando. Continuando, decimos lo siguiente, a ver. Vamos por la siguiente pregunta, ¿no? Por acá. Pregunta número 4. A ver, dice por acá. La, 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 punto suspensivo, ¿no? Pongámosle, o subrayado, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ya. ¿Quién era el que ocupaba un lugar en el espacio? La materia, ¿correcto? La materia. Eso es lo que ocupaba un lugar en el espacio, la materia. Respuesta cuál sería la materia, la clave C. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente. A ver, pasamos a la siguiente.
Ya decimos 5. Pregunta número 5. Propiedades de la materia que están presentes en todo tipo de materia condensada. ¿Ya? ¿Cuál sería? Propiedad específica, generales, maleabilidad, 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 ductibilidad, ductibilidad, ductibilidad y densidad, ¿no? Densidad. Me dice, de nuevo vamos a preguntar la misma pregunta, ¿no? Propiedades de la materia que están presentes en todo tipo de materia condensada. Ya. Me pregunta, lo que me está preguntando es si es el tipo de, qué propiedades de la materia están presentes en todo tipo de materia condensada. A ver, veamos. Propiedad específica, propiedades generales, maleabilidad, ductibilidad o densidad. La respuesta sería propiedades generales, ¿correcto? Propiedades generales. ¿Por qué? Porque en las propiedades generales casi se encuentran una gran cantidad de lo que es, ¿no?, la materia condensada. O sea, casi todas las propiedades de la materia condensada se encuentran en las propiedades generales. Por lo tanto, la respuesta sería propiedades generales, la B. ¿Correcto? Propiedades generales. A ver. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 6. A ver. La pregunta número 6. En la pregunta número 6, a ver qué me dicen. Es la cantidad de materia que un cuerpo, es la cantidad de materia que presenta un cuerpo, la cantidad de materia que presenta un cuerpo. Ya, a ver. Yo lo dije, ¿no? Hablamos nosotros básicamente de varias propiedades generales, la masa, volumen, impenetrabilidad, porosidad, ¿no? Anteriormente. Y en una de esas decimos que su concepto era que era la cantidad de materia que presenta un cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? La masa. Esa es la masa, es la respuesta, ¿no? La masa. ¿Correcto? La masa. ¿Ya? ¿Por qué la masa? ¿Qué cosa era? La masa indicaba, obviamente, la cantidad de materia que presentaba un cuerpo. ¿Y se medía a través de qué? Del peso, ¿correcto? Del peso. ¿Ya? A través del peso. ¿Ya, chicos? A través del peso. Vamos a ir continuando entonces obviamente eh, vamos a ir continuando con los ejercicios, ¿no? Ya, a ver, con los ejercicios. 7, a ver, vamos por acá. Pregunta 7, a ver. 7 dice. Ya, la pregunta número 7. Dice acá, la propiedad por la cual los cuerpos ocupan un lugar en el espacio se denomina divisibilidad, masa, volumen, inercia o peso. Pregunta nuevamente, ¿no? La propiedad por la cual los cuerpos, ¿no?, ocupan un lugar, dice, ¿no?, en el espacio, ¿no? A ver, la respuesta sería, ¿no? La respuesta sería que los cuerpos ocupan un lugar de espacio, eso lo hablamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Volumen, ¿no? El volumen. El volumen en sí, ¿qué cosa era? De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en las propiedades generales, era la propiedad en el cual un cuerpo ocupaba, ¿qué? Un lugar en el espacio, ¿no? A eso se llamaba, ¿qué? ¿Qué propiedad era? El volumen, ¿no? 8. Indica cuántas propiedades generales hay en masa, volumen, divisibilidad, densidad, inercia y extensión. O sea, cuántas de esas son propiedades generales? A ver, masa es una propiedad general, volumen también es una propiedad general, divisibilidad también es propiedad general, densidad no es una propiedad general, inercia es una propiedad general de la materia, extensión no es. Por lo tanto, solamente cuatro de todo este nombramiento son propiedades generales. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? 4. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 9, ¿no? La pregunta número 9. A ver. Dice lo siguiente. A ver. Lo siguiente. A ver, pues pregunta número 9. La pregunta número 9. La pregunta número 9 decimos lo siguiente, ¿no? La discontinuidad es la propiedad de la materia, ¿no? De materia de presentar espacios vacíos. Esta propiedad se llama también. ¿Cuál sería, chicos? Masa, porosidad, inercia, volumen o divisibilidad.
A ver, leamos juntos nuevamente. La discontinuidad es la propiedad de la materia de presentar espacios vacíos, ¿no? Esta propiedad se le llama porosidad, ¿ya? Ya. La discontinuidad también es llamada porosidad, ¿no? Porque es la propiedad de la materia de presentar, ¿qué? Espacios vacíos. ¿Correcto? Porosidad. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, pregunta número 10. Pregunta número 10. Dice así. Pregunta número 10. Dice, es una propiedad general de la materia. Es una propiedad general de la materia. Masa, si es una propiedad general de la materia, el peso también, el volumen también, la divisibilidad también, ¿no? Por lo tanto, sería que la clave de todas las alternativas, ¿ya? Pregunta número 11. Todo cuerpo se mantiene en reposo o movimiento, a menos que una fuerza lo modifique. Corresponde a la propiedad de todo cuerpo dice que se debe mantener en reposo o movimiento, a menos que una fuerza lo modifique. Yo hablé de esa propiedad general de la materia, ¿no? Que era una propiedad conocida como la inercia, ¿no? ¿Por qué? Porque era una propiedad en la cual, ¿no? Había una resistencia al movimiento, ¿no? Porque es una propiedad en la cual no siempre la materia va a tener movimiento, ¿no? Porque va a haber algo que obviamente, que tome una resistencia hacia ese movimiento. Por lo tanto, ¿cuál sería? O que modifique, obviamente, el movimiento, ¿no? ¿Cuál sería? La inercia, ¿correcto? La inercia. Pasemos a la pregunta número 12, ¿correcto? A la pregunta número 12. A ver, pregunta número 12. Para terminar, obviamente, esta parte ya aplicativa, ¿no? Pregunta número 12. Dice lo siguiente. Dice, a ver, no es una materia condensada. No es una materia condensada. ¿Cuál es la característica de una materia condensada, jóvenes? ¿Cuál es la característica de una materia condensada, chicos? Era que tenía que tener masa y volumen, ¿correcto? Por lo tanto, ¿será la pelota? ¿La pelota es una materia condensada? Sí. ¿El aire es una materia condensada? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un volumen, es un gas, ¿correcto? ¿El gato es una materia condensada? También, ¿no? Porque tiene una masa, ¿no? O un peso. El calor también. No, perdón. El calor para nada. El calor no puede ser. ¿Por qué? Porque el calor, tú lo puedes pesar. El calor, ¿tú puedes medir su volumen? No, sí o no. No puedes. El libro, ¿puedes medir su masa y volumen? Sí. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? El calor. El calor no sería una materia condensada, sino sería una materia dispersada, ¿no? Dispersada. Listo, chicos. Con eso hemos concluido la parte de lo que es toda la parte aplicativa, ¿no? Obviamente, en lo que refiere al curso, obviamente, de la sesión número 2 de química, ¿no? Para que hagan, ya terminando esta parte aplicativa, ¿no? Ya ahora ustedes empezarían a resolver lo que es la parte, ¿no? De la tarea domiciliaria, es decir, van a resolver lo que es la parte de la página 17, 18 y 19 de su libro, ¿no? De la sesión número 2, ¿no? Ya, espero hayan podido entender un poco la clase, ¿no? Y cualquier pregunta, ¿no? O duda, estamos obviamente en contacto mediante la plataforma más adelante, ¿no? Ya, ha sido un gusto, ¿no? Y próximamente continuaremos en las siguientes semanas con las demás sesiones de clase.